Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes hoy día? Por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, traerá ante ustedes una presentación de estudio bíblico con respecto a las sectas. Las sectas son aquellas agrupaciones que vamos ahora en el desarrollo de la exposición de este programa, vamos a explicar y vamos a identificar. Partiremos diciendo que el Evangelio desde sus inicios nos ha advertido sobre la presencia de sectas y cómo éstas se apartan de la sana doctrina y de aquellos aspectos que justamente desde el Evangelio se nos indica que como creyentes debemos nosotros realizar. Entonces, ya desde el punto de vista bíblico, esta centra advertencias sobre falsos profetas y enseñanzas desviadas, como las encontradas en 2 de Timoteo 4, del 3 al 4, Marcos 13, versículo 6, Mateo 7, versículo 15 al 23 y Gálatas 1, 8. Pues bien, vamos a leer brevemente esto que se relaciona con los pasajes recién citados. Todo estudio bíblico de por sí debe darle una centralidad a las escrituras, puesto que en base a lo que aparece en los textos bíblicos, nosotros podemos exponer las ideas. Y esto mismo ocurre con respecto a lo pernicioso que son las sectas y que ustedes van a poder apreciar muy luego. Veamos entonces, dijimos que en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4, ¿qué nos dice aquí? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Es decir, aquí nos está advirtiendo que van a haber tiempos en los cuales van a aparecer falsos maestros, que son justamente estos que crean sectas, porque ellos se basan en interpretaciones propias, no de acuerdo a los contextos y al espíritu de la palabra, sino que más bien lo acomodan respecto a lo que son sus objetivos propios y por ello se forman instituciones que justamente se identifican en este pasaje. Luego Marcos 13:6 dice que vendrán muchas personas en nombre de Jesús, afirmando ser Cristo y engañarán a muchos. Este versículo es una advertencia sobre el engaño religioso que ocurrirá antes del fin, donde aparecerán falsos mesías que conducirán a la gente por mal camino. Lucas 6, 15 y 16. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Aquí nuevamente nos está diciendo que estas personas que crean doctrinas falsas propias, justamente son aquellos que constituyen sectas, hay que tener cuidado con ellas. Gálatas 1.8 afirma que si alguna persona, incluso un ángel, predica un evangelio diferente al que Pablo anunció, debe ser anatema, es decir, ser un condenado o maldito. Este versículo subraya la importancia de la dureza del evangelio de la salvación por gracia a través de la fe en Cristo y la condena a cualquier enseñanza que intente añadir otros requisitos para la salvación. Aquellos que añaden otros requisitos justamente se están constituyendo en sectas. Veamos, Éxodo 23 es el primer mandamiento de los 10 mandamientos que declara: no tendréis dioses ajenos delante de mí. Muchas veces este concepto que las sectas realizan de Dios y de su obra
pasan a ser dioses extraños, aunque ellos se identifiquen y digan que son cristianos. ¿Por qué? Primero, porque exaltan escritos o tradiciones bíblicas, es decir, que no están en el Evangelio, como iguales al Evangelio, superiores a las Escrituras. Es decir, ellos crean sus propias doctrinas por medio de maestros y de guías, que son los líderes de la secta, visto que ellos escriben, los ponen por encima del propio Evangelio. Dos, presentan una visión no bíblica de la persona y obra del Señor Jesucristo. En otras palabras, pueden parecer cristianas a primera vista, pero en esencia, conceptualmente, tienen una concepción errónea del Señor Jesucristo. Tercero, las sectas imponen a sus seguidores un sistema de salvación por las obras. Siempre hay una lista de cosas, como haz esto, no hagas aquello, córtate esto, déjate crecer aquello, es decir, obras religiosas muertas. Y sus seguidores deben hacer para poder entrar en el reino de los cielos. Cosas no contempladas en el Evangelio, por cierto. Imponen su sistema de creencias a sus seguidores mediante manipulación psicológica y física, el lavado de cerebro y el abuso de todo tipo, desde físico, verbal, emocional, psicológico, religioso, sexual, etc. Son la norma, no la excepción. 5. Generalmente tienen un único fundador o líder poderoso que se declara a sí mismo o es declarado por otros como Dios, Jesús encarnado en la tierra. Podemos agregar además con respecto a la secta, negación de la infalibilidad bíblica. Algunas sectas afirman que la Biblia tiene errores y que es necesario una reinterpretación única o una versión corregida por ellos. Segundo, una autoridad añadida. A menudo los escritos de las sectas de su fundador, por ejemplo, el libro del Mormón o la perla del gran precio, o los escritos de Elena de White, se consideran más autoritarios que la propia Biblia, contradiciendo la supremacía de Cristo. Véase 1 de Timoteo 4, del 3 al 4, 1 de Corintios 2, del 1 al 5. También las sectas hacen una manipulación de las escrituras. Las sectas a menudo manipulan el texto bíblico para que se ajuste a su doctrina, en lugar de basar su doctrina en la Biblia. Cuarto, revelación continua. Muchas sectas afirman que la revelación divina no terminó con los apóstoles y que sigue abierta a través de su fundador o líder espiritual. Debemos señalar que en los tiempos del Señor Jesucristo hubieron varias sectas como fariseos, Hechos 15:5, saduceos, Hechos 5:17, herodianos, Mateo 22:16, nazarenos, Hechos 24:5, y todas ellas identificadas en el libro de los Hechos y uno en Mateo. Ejemplo de sectas actuales para que usted las conozca y sea parte de ellas. Los testigos de Jehová rechazan la Trinidad, la divinidad de Cristo y la creencia de un infierno de tormento eterno. También han sido criticados por sus manejos de las Escrituras, especialmente lo que respecta a la deidad de Cristo y a la salvación. Otra secta, los mormones, se consideran a sí mismos como la única iglesia verdadera y afirman que la Biblia, el libro del Mormón, doctrinas y convenios y la perla de gran precio son todas las escrituras divinas, o sea, el Evangelio es una más. Adventistas del séptimo día. Se cree en la observancia del sábado como el día de reposo y en la creencia en la segunda venida de Cristo,
han sido criticados por su enfoque en la ley y el legalismo en lugar de la gracia. Y cuando hablamos de la venida de Cristo, estamos hablando de que ellos han anunciado una serie de fechas que no han sido ciertas. A eso nos referimos, porque el Señor Jesucristo viene y eso es una realidad bíblica. Otra secta que a usted a lo mejor no la identifica como secta, pero sí lo es. El catolicismo romano es una secta. El catolicismo romano enseña que la muerte vicaria o representativa de Cristo en la cruz y su sangre derramada no son suficientes para limpiarnos de todos los pecados pasados, presentes y futuros. Una declaración católica señala que la obra salvadora de Cristo no borró de inmediato cada pecado individual ni transformó a cada pecador en santo. Señala que solo proveyó los medios para ello. La santificación personal se efectúa mediante actos especiales, en parte divinos, en parte humanos, o sea, Cristo más las obras. Eso aparece en la Enciclopedia Católica Universal. Quizás una de las herejías sectarias del catolicismo más representativas que la, que la separa del Evangelio es aquella que sostiene, comillas, si alguien afirma que la fe justificadora no es otra cosa que la confianza en la misericordia divina que remite los pecados por amor a Cristo, o que es esta sola confianza la que nos justifica, sea anatema. ¿Te das cuenta? Anatema es algo que es maldito, es decir, si alguien dice que la fe en Cristo es suficiente, es el único camino, ellos dicen que eso es una maldición, no es cierto. Contradiciendo abiertamente el Evangelio. Estas sectas, ya hemos explicado cómo otras se caracterizan por su desapego a la ortodoxia cristiana bíblica, si bien algunas pueden surgir del protestantismo. No todas las ramas del protestantismo son consideradas sectas. Los estudios bíblicos ayudan a identificar a estas desviaciones de la fe cristiana. Utilizando las escrituras como guía, existen las diferentes sectas autodenominadas cristianas modernas. Veamos, para que usted también las conozca. Uno, pentecostalismo unicitario o los solo Jesús. Es una corriente dentro del cristianismo que rechaza la doctrina de la Trinidad y cree que Jesús, el Padre y el Espíritu Santo son manifestaciones del mismo y único Dios, no que son personas distintas en un solo Dios. Si bien se autoconsideran cristianos, su postura los diferencia del cristianismo mayoritario, lo que genera que los consideren una secta debido a su interpretación doctrinal extrabíblica. Dos, las iglesias de la prosperidad. Su origen no bíblico la hace ser considerada una secta. Se ha señalado que sus raíces están influenciadas por corrientes de pensamiento ocultistas y metafísicos que se fusionaron con el movimiento de la fe a partir de la década de 1950. Lo que evolucionó a través de interpretaciones bíblicas particulares de varias figuras influyentes en el siglo XX, como su gestor principal, aparte de otros, Oral Roberts, siendo una figura pionera clave en la década de 1950. Tercero, la secta del movimiento apostólico y profético. Estos afirman tener revelación especial apostólica extrabíblica. Son sectarios, pues son excluyentes y absurdos bíblicamente. Por otra parte, la autoridad absoluta que ejercen los apóstoles sobre los creyentes es una característica sectaria, como la idea de que rechazar a un apóstol es desobedecer a Dios, lo que no se encuentra en los evangelios. Las prácticas antibíblicas, como la exigencia de obediencia absoluta y el uso de
encuentros que causan problemas psicológicos y doctrinales a sus seguidores. El objetivo del movimiento apostólico de buscar la magnificencia y enriquecimiento personal de los pretendidos apóstoles más concluyente es que estos no se ajusten a los requisitos bíblicos señalados para ser nombrados apóstoles, por lo que las instituciones dadas bajo su autoridad son simplemente unas sectas. Ahora, según los evangelios o Biblia, las escrituras, los requisitos principales para ser un apóstol son haber sido testigo presencial del Señor Jesucristo, especialmente de su resurrección, haber sido llamado o comisionado directamente por el Señor Jesús, tener la capacidad de autentificar el mensaje con señales y milagros. Otra secta, los judaizantes, tienen su origen en una secta medieval en Rusia que adoptó tradiciones judías, no reconociendo la obra redentora de Cristo por sola fe y sola gracia, poniendo énfasis en las obras de la ley. Normalmente las sectas modernas recurren al emocionalismo y a la entretención como método de exaltación. De este modo, muchas iglesias de sectas se convierten más en un mall donde se pueden comprar lo que se necesite, siendo la entretención de niños y jóvenes su objetivo. No se predica como acto central la salvación por medio de la palabra. El líder o pastor principal y su esposa, la pastora, pasan a tener un rango de autoridad doctrinal y de prestigio popular acompañado por gritos y aplausos. Así, acorde con un mundo progresista y woke, se venden en estas iglesias como alegría y el bienestar personal, abandonando la prédica de Jesucristo y a este crucificado. Nos anuncia aquí la certeza del infierno para los que no creen o para los que se han extraviado, siguiendo un falso evangelio, por lo que desconocen el camino de la salvación, pero sí conocen cánticos, celebraciones, ideas extrabíblicas o mal interpretadas de sus líderes, principalmente sectarios. Se hace necesario regresar a las enseñanzas y prácticas doctrinales bíblicas, volver a colocar a Cristo crucificado y su obra redentora como objetivo central evangelístico de las asambleas locales. Que sus líderes piensen más en evangelizar que a prosperar, aunque lo primero provoca lo segundo, pero siempre en un plan de sobriedad. Estimados hermanos, en una forma muy breve, por la ruta bíblica del Señor Jesucristo ha llegado ante ustedes una descripción de las sectas y al mismo tiempo ha advertido sobre el peligro de ellas. Usted puede, en base a esta presentación, tener los criterios suficientes y los nombres de aquellas sectas que se hacen pasar como cristianas y que hemos demostrado a la luz de los evangelios que no lo son. Pues bien, por la ruta bíblica del Señor Jesucristo y su anfitrión Julio Semerburto, les desea que la paz del Padre, por medio del Señor Jesucristo y su Santo Espíritu, sea con todos ustedes. Ayúdenos a compartir el Evangelio, por lo tanto, comparta este programa, si a usted cree que le ha servido de bendición. Será hasta un próximo programa. Muchas gracias.